Octubre, día 23 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Juan Capistrano, confesor. San Juan Capistrano, tan célebre en el XV siglo y tan benemérito de toda la cristiandad por su eminente virtud y por su gran celo de la religión, nació en Capistrano, poco distante de la ciudad de Aquila, en el Abruzzo, provincia del reino de Nápoles. Fue su padre un caballero angevino, que se había casado en Italia, con ocasión de ir en una comitiva del duque de Anjou, coronado por el rey de Nápoles en Aviñón. Estudió la gramática y letras humanas en su país, correspondiendo los progresos que hizo en ellas en poco tiempo a los que después había de hacer en las facultades mayores. Enviáronle a Perusa para que estudiase en aquella ciudad el derecho canónico y civil. Señalóse en ella tanto por sus cristianas costumbres, por su brillante ingenio y por su celebrada elocuencia, que le dieron una judicatura, cuyo empleo desempeñó con tanta integridad y con tan singular prudencia, que, enamorado de sus raros talentos, uno de los más principales ciudadanos le dio por mujer a una hija suya. En todo le mostraba el mundo muy risueño semblante. Brillaba el joven magistrado no menos por su propio mérito que por el favor y por el lugar que ocupaba en la más floreciente fortuna, cuando la divina providencia, que no le había dotado de tan bellas prendas para que aumentase el número de los esclavos del mundo, mezcló aquellos primeros gustos con una saludable amargura. Paró el curso a aquellas engañosas prosperidades, y en un momento disipó todas las halagüeñas esperanzas de aquella aparente dicha, atajándola en su cuna. Habiéndose declarado los perusinos contra Ladislao, rey de Nápoles, tuvieron que sufrir una guerra, cuyos sucesos fueron ventajosos a los mismos ciudadanos. Sospecharon que Juan favorecía el partido de Ladislao y que tenía inteligencias con el ejército de aquel príncipe. No fue menester más para que desconfiasen de él. Arrestáronle y en vano intentó justificarse, probando que sólo había trabajado en acomodar las partes. Metiéronle en una cárcel donde esperó inútilmente por mucho tiempo que Ladislao le reclamase, empeñándose en solicitarle la libertad que había perdido por servirle. El olvido del príncipe abrió los ojos a nuestro santo para que hiciese serias reflexiones sobre lo poco que puede fiar en la amistad de los grandes, como también sobre la inconstancia y la nada de los bienes de este mundo. Al mismo tiempo, para mayor dicha suya, murió su mujer, y viéndose libre de este lazo, resolvió trabajar en más sólida fortuna. Apoderáronse entonces de su corazón las máximas y los afectos más sagrados de la religión. Avergonzóse de que su ambición hubiese errado el objeto. Parecióle el mundo lo que es, y sintiendo en sí cierto oculto pero piadoso despecho por haberle servido por tan largo tiempo en perjuicio de su salvación, determinó abrazar el estado religioso, consagrarse enteramente a Dios y no reconocer jamás a otro dueño. Vendió todos sus bienes, compró su libertad, pagando su rescate, y pasó de la prisión al convento. Había escogido la orden de San Francisco, y después de satisfechas sus deudas y repartido entre los pobres todo el caudal que le sobró, se dirigió al convento de Monte, donde la estrecha observancia fue recibido de él. Pero temiendo el guardián que su resolución fuese efecto del despique más que de la legítima vocación, se le quiso probar ejercitándole en los actos más abatidos y más penosos que se puede imaginar. Por lo primero que le mandó fue que anduviese por todas las calles de Perusa montado en un vil jumento y con un traje ridículo, cubierta la cabeza con una mitra de cartón en que estaban escritos algunos pecados, prueba verdaderamente dura para un mozo de 30 años, que se había presentado siempre en aquella ciudad con tanto esplendor, y que se había granjeado en ella el concepto universal de hombre juicioso, prudente y de gran capacidad. Pero la superó aquella grandeza de corazón y aquella generosidad con Dios que fueron su carácter en todas las ocasiones.
Como no había dejado el mundo a medias, gozoso de que se le ofreciese aquella ocasión de sofocar el resto de su espíritu, ahogó hasta los más mínimos movimientos con tan gloriosa como señalada victoria. Después de ella, nada le costaron ya las demás humillaciones del noviciado, devorándolas toda su oración y su fervor. Había comenzado tarde, y quiso Dios adelantarle en el camino de la perfección, proporcionándole acciones verdaderamente heroicas. Midió la profundidad de los cimientos por la elevación del edificio, y le ejercitó el Señor en humillaciones correspondientes a los altos designios a que le tenía destinado su divina providencia. Dos veces fue expelido del convento como inútil y absolutamente incapaz de servir a la religión. No le acobardó esta vergonzosa expulsión. Quedóse a la portería del convento, contentándose con que le diesen las obras de los pobres. A vista de tan heroica perseverancia se le volvió a admitir, pero con tan duras condiciones que nunca se creería tuviese valor para aceptarlas. Añadía él mismo muchas penitencias voluntarias a las rigurosas que le imponían, hasta que su paciencia y su humildad cansaron la dureza con que se le trataba, y dejó avergonzada la excesiva severidad de los que le pretendían apurar su invencible sufrimiento. Fue, en fin, admitido a la profesión, disponiéndose para ella con extraordinario fervor, en fuerza del cual pasó 3 días enteros en oración sin tomar otro alimento. Desde que profesó toda su vida fue un continuado ayuno. Una sola vez comía en las 24 horas, y por el espacio de 36 años no probó cosa de carne. Su cama era el suelo de su celda, y su sueño no pasaba de 3 horas. Estaban salpicadas de sangre las paredes de su celda, testimonio de sus excesivos rigores y de la inocente crueldad de sus sangrientas disciplinas. Los 7 primeros años anduvo siempre con los pies descalzos, sin choclos ni sandalias, el hábito lleno de remiendos acreditaba su extremada pobreza, que amó continuamente según el primitivo espíritu de la orden. Por todas estas virtudes se puede fácilmente conocer cuánta era su devoción. Muerto a sí mismo, solo vivía en Cristo, y en Cristo crucificado, abrazado su corazón en el amor de Dios, nunca le perdía de vista. Era su vida una oración continua, sin que le interrumpiesen las ocupaciones de la caridad. Nunca se le veía de rodillas delante de un crucifijo, o en presencia del Santísimo Sacramento, que no pareciese arrebatado en éxtasis, manifestando las lágrimas que derramaban sus ojos al amoroso fuego en que se derretía su corazón. Al abrasado amor que profesaba Jesucristo correspondía su tierna devoción a la Santísima Virgen. Decía que la divina providencia le había dado el nombre de Juan para darle a entender que debía aspirar a ser el amado del Hijo y el Hijo de la Madre. Luego que profesó, fue ordenado de sacerdote, y el sacerdocio fue para él un abundante manantial de gracias extraordinarias, con que Dios le favoreció, habiendo reconocido los superiores de su eminente disposición para el púlpito. Le emplearon en el ministerio de la predicación. Predicó en las ciudades principales con fruto nunca oído. Por lo común interrumpían su sermón los suspiros, los sollozos y las lágrimas de todo el auditorio, siguiéndose después grandes y rudosas conversiones. Por este tiempo trabó nuestro santo una estrecha amistad con San Bernardino de Siena, unidos con el mismo espíritu aquellos 2 grandes corazones, a quienes llamaban los apóstoles de Italia. Había emprendido San Bernardino la reforma de su orden, empeñó que le produjo muchas más persecuciones, y nuestro santo tomó el de ser su apologista, no contentándose con el de profesarse gran imitación de sus virtudes. Hizo expresamente un viaje a Roma para defenderle, en presencia del Papa y de los cardenales, contra las calumnias y contra los errores de los que impugnaban la devoción del santo nombre de Jesús, con cuya ocasión se dio a conocer en aquella corte, donde adquirió una reputación y un concepto que perjudicó mucho a sus intentos de pasar la vida en retiro y en oscuridad. Habíase levantado hacia el fin del siglo XIII en la Marca de Ancona una perniciosa secta de monjes vagamundos, casi todos apóstatas, con el nombre de fratichelos, cuyas estragadas costumbres y perniciosos errores tenían escandalizada toda la Iglesia, y habiéndolos condenado el Papa Bonifacio VIII mandó a los inquisidores que procediesen contra ellos como herejes. Juan XXII renovó contra esta secta todas las censuras de sus predecesores.
mas ni por él ni por muchos sucesores suyos pudieron ser exterminados aquellos hombres fanáticos, y en tiempo de nuestro santo se reproducía todavía en Italia aquella generación de víboras. Fue nombrado San Juan Capistrano inquisidor contra los bisochos y los frailecillos, siendo tan eficaz y tan dichoso su celo que logró libertar a Italia de aquella peste. Prendado el Papa Eugenio IV de las abundantes bendiciones que derramaba el cielo en todo lo que ponía a la mano de nuestro santo, le hizo su nuncio en Sicilia y le envió al concilio de Florencia para que trabajase en la reunión de los griegos con los latinos. Despachóle a los duques de Bolonia y de Milán para apartarlos de los enemigos de la Santa Sede y del partido del antipapa Félix V, cuyos protectores se habían declarado aquellos príncipes. Deputóle también al rey de Francia, Carlos VII, desempeñando nuestro Juan todas estas comisiones muy a satisfacción del pontífice y con aquella felicidad que acompaña ordinariamente las empresas de los santos. Pero mientras trabajaba tan gloriosamente en el bien universal de toda la Iglesia, no se empleaba con menos fruto en el particular de toda la orden de San Francisco. A su celo se debió en gran parte la renovación del espíritu primitivo por las prudentes condiciones con que se hicieron en el capítulo general a que asistió, y por el cuidado con que procuró que refloreciese la observancia regular. Sobre todo, ayudó mucho a San Bernardino de Sena para el suceso de la Reforma, y fue nombrado para introducirla o para restablecerla en los conventos que poseía en el Oriente la religión, extendiéndose mucho más allá de los frutos de su celo y de sus trabajos, habiendo sido asociado también a San Laurencio Justiniano para visitar las casas de los jesuitas que tenían necesidad de alguna reforma. Conociendo Nicolao V, sucesor del Papa Eugenio, el raro mérito y la poderosa virtud de nuestro santo, le hizo comisario apostólico en Alemania, Bohemia, Polonia y Hungría, experimentándose en todas partes el mismo celo, el mismo fruto y los mismos felices sucesos. Acompañaban a sus apostólicas fatigas todo género de bendiciones. Despoblábanse las ciudades para salir a recibirle, y de ninguna salía sin que todo mudase de semblante. Seglares, comunidades religiosas, clerecía, todos participaban de sus benignas influencias. Convirtió un sinnúmero de herejes, particularmente de eusitas, confundió a Roquisana, cabeza de esta secta, y reconcilió con la Iglesia un prodigioso número de cismáticos. Anunciaban su arribo a los pueblos los sermones y las visitas de los hospitales, siendo el fruto las milagrosas conversiones que hacía en todas partes. Estuvo para costarle la vida esta larga y peligrosa expedición, no sólo por los inmensos trabajos que padeció, sino también por el veneno que en 2 ocasiones le dieron los herejes, de que el cielo le libró con protección particular. Dilatóse también su celo en beneficio de los judíos, cuya terquedad no pudo resistir a la caridad de un apóstol tan poderoso en obras como en palabras. En fin, si los turcos, aquellos mortales enemigos del nombre de cristiano, cerraron obstinadamente los ojos a las luces de la fe que en todas partes esparcía nuestro santo, se vieron por lo menos precisados a rendirse a la eficacia de sus oraciones. Mahomet II, terror de la Europa y azote divino para castigar las culpas de los cristianos, amenazaba a toda la cristiandad por la superior fuerza de sus armas. Acababa de aniquilar el imperio de los griegos, habiéndose apoderado de Constantinopla el año de 1453. Era ya dueño de 12 reinos y había tomado más de 200 ciudades cuando vino a poner sitio a Belgrado el año de 1456, con un poderoso ejército que, orgulloso y altivo con sus continuadas victorias, nada menos se prometía que la conquista de todo el imperio cristiano, y enarbolar al estandarte otomano en el Capitolio de Roma. A un poder tan formidable se creyó no podía oponerse resistencia más vigorosa que la virtud de San Juan Capistrano, y así le nombró el Papa por predicador y caudillo de la cruzada. El primer fruto de sus sermones fue como un seguro presagio de una futura victoria. Unió todas las fuerzas de Ladislao, rey de Hungría, del bravo Hugnado, vaivoda de Transilvania, y de Jorge, déspota de Rusia. Mahomet, superior en tropas y en orgullo, temía poco a todos aquellos príncipes coligados,
pero no conocía aún la poderosa virtud de San Juan Capistrano, a quien el cielo había puesto al frente del ejército cristiano. Llegaron a las manos los dos ejércitos y empuñando Juan en las suyas un crucifijo, fue corriendo con él a todas las líneas y animando a los soldados con la memoria de que iban a combatir por Jesucristo, el gran Dios de los ejércitos. Inspiró la presencia de nuestro santo tanta confianza y tanto ardimiento en los cristianos que desde el primer ataque fue destruido el ejército otomano. Herido el mismo Mahomet y todas sus tropas derrotadas, fue completa la victoria al fin como milagrosa, y no solo todos los príncipes, sino toda la cristiandad reconoció haberse debido al celo, a las oraciones y a la virtud de nuestro santo, que habiendo desempeñado todas las obligaciones de un hombre apostólico, de un siervo verdaderamente fiel, terminadas gloriosamente las funciones de su ministerio, fue muy luego a triunfar en el cielo y a recibir en él las eternas recompensas debidas a sus trabajos, porque habiéndose retirado al convento de Bielek, cerca de Sirmuch, en Hungría, murió con la muerte de los justos 3 meses después de la batalla, el año de 1456, a los 71 de su edad, colmado de virtudes y de merecimientos, habiéndose librado su santo cuerpo de la barbaridad de los turcos, no se libertó de la impiedad de los luteranos, desterráronle y le arrojaron en el Danubio, pero dichosamente le volvieron a encontrar los católicos, los cuales le llevaron a Eloc, cerca de Viena, en Austria, donde se conserva religiosamente el día de hoy, honrado con mucha devoción de los fieles. Hizo el Señor glorioso su sepulcro con tantos milagros que se han compuesto libros enteros de ellos. Beatificóle el Papa León X el año de 1690 y fue solemnemente canonizado por el Papa Alejandro VIII. La misa es en honra del santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de tu confesor, el bienaventurado Juan Capistrano, concédenos benigno que, cuando celebramos su nuevo nacimiento a la gloria, imitemos también la vida que hizo en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 de la Sabiduría. Dichoso el hombre que fue hallado sin mancha, y que no corrió tras el oro, ni puso su confianza en el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién es este y le alabaremos? Porque hizo cosas maravillosas en su vida. El que fue probado en el oro y fue hallado perfecto, tendrá una gloria eterna. Pudo violar la ley y no la violó, hacer mal y no lo hizo. Por esto sus bienes están seguros en el Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Reflexiones. Publicará sus limosnas toda la congregación de los santos. Puédense entender por la palabra limosnas no sólo las que los ricos hacen a los pobres, sino también todas sus buenas obras, particularmente los frutos de su celo, en cuyo sentido puede convenir esta promesa a todos los santos de cualquiera condición que sean. El verdadero celo tiene por principio al puro amor de Dios, pero el celo falso no tiene origen tan puro, prodúcele el amor propio, el orgullo y el espíritu de parcialidad. El falso celo no es más que una máscara con que se cubren las pasiones. Grande error es imaginar que el celo consiste en meter mucho ruido, en dar a los demás admirables lecciones de virtud y de reforma, en estar en una agitación y en un movimiento continuo, trabajando en la salvación de las almas. Es menester que a las palabras acompañen los ejemplos, que la virtud ejemplar del hombre celoso sea la primera lección que se dé, y la primera máquina que se mueva para ablandar los corazones. Sin esto, es mucho de temer que lo que se llama celo sea en realidad no más que un mero derramamiento hacia afuera, un ímpetu, una actividad natural que solo tiende a satisfacerse a sí misma, en un empleo ruidoso en que quiere sobresalir, porque en él se gana la confianza de muchas gentes, la estimación lisonjea grandemente al amor propio. Lo que en esto se suele engañar también mucho es la elocuencia, el talento y tal vez la emoción con que se habla de los puntos del espíritu más sublimes, de las materias más místicas, más elevadas. Un hombre capaz
y de penetración fácilmente descubre todos los diversos caminos de la perfección cristiana, comprende todas sus obligaciones, y por poco instruido que esté en las máximas del Evangelio, le es fácil saber lo que una alma ha de evitar y lo que debe hacer para arribar a la más elevada perfección. De aquí nace aquella sagacidad con que descubre las más mínimos defectos en los otros, aquel cuidado en no sufrir la más ligera imperfección en las almas que dirige, aquellos consejos espirituales eficaces, vivos y patéticos que encienden el corazón de los otros sin calentar el suyo, porque en él no nacen de la voluntad, sino del entendimiento. Grita fuertemente contra el vicio y desenvuelve maravillosamente todos los artificios del corazón humano. Un hombre hábil penetra toda su malignidad y se deshace en declamaciones, en invectivas, contra el pecado y contra el pecador. Esto es lo que harto comúnmente se llama celo, pero si a este celo no le anima la caridad, si es una espiritualidad de mera especulación, si solo es habilidad y talento, si acaso habla de nosotros el Salvador cuando dice: haced lo que ellos os dijeren, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Nos podremos lisonjear de nuestro celo? Cosa bien extraña es que en materia de salvación se sepa decir a los otros lo que deben hacer, y el que da a los demás tan bellas y tan importantes lecciones, no haga él mismo lo que dice. Un hombre que en todo y por todo anda buscando enteramente sus conveniencias, un hombre que en materia de sensualidad, de delicadeza y de regalo atormenta el discurso y adelanta la ejecución hasta el último refinamiento, que este hombre, digo, tenga valor y cara para reprender en otro con celo y con fogosidad un simple descuidillo del amor propio, una ligera satisfacción, que él, que es esclavo de todas las pasiones, tenga aliento para hacer no sólo visibles, sino palpables las funestas consecuencias que se siguen de perdonar una sola. ¿Esto qué será? ¿Cómo lo llamaremos? Si esto no es monería, si esta no es farsa, si esta no es comedia, si esta no es impía, escandalosa irreligión, ¿qué cosa lo será? ¿Y en qué ha de venir a parar esta irreligiosa escena? ¿Cuántos llantos, cuántos lamentos habrá de costar su fin? El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñidos vuestros lomos y antorchas encendidas en vuestras manos, y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor cuando vuelva de las bodas, para que viniendo y llamando le abran a punto. Bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor los hallare velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y pasando los servirá. Y si viniere en la segunda vela, y aunque venga en la tercera, y los hallare así, son bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Estad también vosotros prevenidos, porque en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Meditación de las falsas máximas del mundo. Punto primero. Considera que, siendo tan opuesto el espíritu del mundo al espíritu de Cristo, y no teniendo Cristo mayor enemigo que el espíritu del mundo, no debe causar admiración que las máximas del uno sean tan contrarias a las máximas del otro, ni que los gustos sean tan diferentes, pero lo que debe aturdir a todo buen entendimiento es que el mundo tenga más secuaces que el Salvador del mismo mundo, y que, conveniendo todos en que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna, sea tan poco seguida su doctrina, al mismo tiempo que las máximas del mundo reinan y dominan en todas partes. Porque vamos claros, donde no reinan con imperio la ambición, el interés y el amor de los deleites, donde no es mirada con desprecio la cruz de Jesucristo, donde no es oída su doctrina sobre la abnegación de sí mismo con horror y con disgusto. Que hoy solo se le considera al mundo como el teatro, como la región de los placeres. En él reinan como tiranas las pasiones, la humildad cristiana está desterrada de él, entre los mismos azotes con que cada día está castigando Dios a los mundanos, en medio de tanta multitud de desgracias como los hacen gemir. Se corrige mucho el mundo, pierde por ventura mucho de sus falsas brillanteces. Mi Dios, la profanidad se sustenta hasta de los mismos despojos, y lejos de quedar enterrada la concupiscencia entre las ruinas de una fortuna abatida, renace con mayor viveza de su mismo abatimiento. ¿En qué edad, en qué condición
en qué estado se proponen las máximas de Jesucristo por regla de conducta, qué lecciones se dan de esto ni por los padres ni por los maestros, qué instrucciones se presentan ni con qué ejemplos se alientan. Hoy no se usa otro idioma que el puramente mundano, ni la vida que se hace es más cristiana que el lenguaje. Tanto las conversaciones serias como las domésticas y las familiares, las lecciones de buena crianza, lo que se llama trato del mundo, gentes de bien y hasta la misma educación que se da a la juventud, todo tira y todo rueda sobre las máximas del mundo. Las del Evangelio son tan poco conocidas, se toma tan poco gusto de ellas, tienen tan poca autoridad con las gentes del mundo que parece están como proscritas de él. Mi Dios, ¿a qué se reduce hoy en el mundo nuestra fe? ¿Y dónde hay mayor contradicción que la de nuestra fe y nuestras obras? Punto segundo. Considera seriamente y con atención las siguientes máximas mundanas, sin que, para conocer su disonancia, sea menester apelar a otro tribunal que al de la razón. El que vive en el mundo, se dice, ha de hacer lo que hacen los demás, y quiera Dios que esta perniciosa máxima no esté bien introducida en los claustros religiosos, donde frecuentemente es mayor el número de los imperfectos. Ha de hacer lo que hacen los demás. Esto quiere decir, se ha de dejar arrastrar aturdida y servilmente como un esclavo vil de la muchedumbre, sin darle cuidado de no saber a dónde va, y aun estando prudentemente cierto de que se descamina y se pierde. De ese otro sentido más natural a esta máxima tan común, pero de buena fe, es juicio, es prudencia seguir a ojos cerrados tales guías. ¿Es puesto en razón entregarse al humor, al capricho y a las pasiones de los otros? Y si estos otros hacen mal, ¿por qué hemos de hacer lo que hacen los otros? ¿Por ventura se discurre así en las demás materias que no tocan a la religión ni a las costumbres? Si los otros estragan la salud con sus desórdenes y con sus excesos, ¿hay acaso muchos locos que digan, es menester hacer lo que hacen los demás? Si los otros se arruinan en el comercio por sus temerarias ideas, emprendiendo proyectos quiméricos en los negocios, ¿hay comerciante tan necio que infiera debe hacer lo que los otros? Aunque estos fueran en mucho mayor número, qué imprudencia, qué extravagancia, qué insensatez sería seguir una tropa de hombres embriagados que se van a precipitar, para precipitarse con ellos, pues ves ahí puntualmente lo que significa esa ridícula máxima, tan autorizada el día de hoy y tan común en el mundo. Es preciso hacer lo que hacen los demás, es decir, que es preciso condenarse tranquilamente como se condenan los otros, que es preciso entregarse cada cual a sus propios deseos, dejarse arrastrar de sus propias pasiones, no consultar otra cosa que sus intereses, vivir únicamente para divertirse y para hacer fortuna, porque así lo hacen los demás, es decir, que es preciso pasar toda la vida en un profundo olvido de Dios y de la salvación, que es preciso dilatar para el fin de la vida una conversión imaginaria y morir como mueren los demás, atónitos y desesperados por no haberse convertido. No permitáis, Señor, que sean inútiles para mí unas reflexiones tan justas y tan saludables, que debo puramente a la bondad de vuestra infinita misericordia. Conozco toda su solidez, toda su importancia y todas sus consecuencias. Haced, divino Salvador mío, que jamás mire yo a los que os desagradan y se pierden, pero en caso de que quiera hacer lo que hacen los otros, me proponga por modelos a los que os aman y os sirven, cuidando de su salvación. Jaculatorias. Apartad, Señor, mis ojos de todos los que siguen la vanidad. ¿Quién, Señor, tomará el gusto a vuestras sagradas máximas si vos no le comunicáis aquella sabiduría que descubre su valor y su importancia? Propósitos. 1. Cuando se consideran seriamente y con serenidad las máximas del mundo, no es posible concebir cómo un hombre de juicio no descubre su error y su ridiculez, ni cómo es posible que un hombre cristiano no las mire con horror. Examina hoy la máxima que acabas de meditar. ¿Cuántas veces has delinquido solo por esta perniciosa máxima? ¿Es preciso hacer lo que hacen los demás? Si asististe a espectáculos profanos, si te dejaste llevar de la moda, de la profanidad, a costa de tu familia y de tu conciencia, si concurriste a garitos, a comedias, a festines, escollos de la inocencia, ¿no fue por acomodarte a esta máxima? ¿Es preciso hacer lo que hacen los demás? Y si has sido irregular, indevoto en tu religiosa comunidad, ¿no fue porque quisiste hacer lo que hacían los otros, esto es, los imperfectos? Pues condena desde luego con dolor esta lastimosa conducta. 2. Resuélvete hoy mismo a hacer lo que hacen otros, pero ¿quiénes? Los que son verdaderamente cristianos y hombres ejemplares. Sin salir de tu mismo estado encontrarás grandes modelos.
Di animosa y resueltamente que si es preciso hacer lo que hacen los demás, quieres seguir a los que hacen lo que deben, a los que viven bien. Proponte por modelos a los más fervorosos, los más regulares, los más devotos, pero al mismo tiempo que tomas para ti esta santa máxima, incúlcala frecuentemente a tus hijos, a tus criados y a tus amigos. Esto es de grande importancia. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!